Así que vamos a retomar el tema de la diferencia entre símbolo y alegoría. Estas 2 semanas estuve viendo varias películas, alrededor de una película o dos por día. Imagínense lo al pedo que estoy. Y lo quemado que estoy también, porque ver 2 películas por día te lo regalo. Después, si quieren, les paso algunas recomendaciones. En general son directores de los 70, sobre todo porque hay como toda una camada de directores americanos, sobre todo de los 70, que tienen nombres medio complicados en general, no sé por qué. Uno es el director de Perdidos en la Noche y Marathon Man, que se llama Joe Schlesinger, algo así, que es un gran director, y el otro es Sam Peckinpah, que puede ser que lo conozcan seguro. Eh, Justamente, si vieron Perros de Paja, que creo que es son como dos grandes películas, tiene él, creo yo. O sea, tiene otras que no son tan, o sea, digamos, es un director que es muy conocido, pero por lo menos por lo que yo pude leer en las críticas que tiene su obra, fue bastante cuestionado en su momento. Después por ahí se reivindicó unos años después, que es algo que pasa bastante seguido. Esperen que me están escribiendo. Ahí va. Bueno, para hablar de alegoría, Perros de Paja, si la recuerdan un poco, viene bárbaro, porque es la alegoría. O sea más, es una película que infartaría a Fareta directamente. O sea, se la ponemos y él ya infarta al instante, porque sí, porque no hay, es toda alegoría. O sea, ningún personaje es lo que es, está remitiendo a otra cosa. Bueno. Y después vi otra película muy interesante, no sé si la vieron, de Richard Linklater, que para mí es uno de los mejores directores de la contemporaneidad. Por lo menos, en mi caso, yo no soy una persona muy emotiva, o sea, sí lo soy, pero por ahí no tanto en el cine. Pero bueno, es el director de la trilogía Antes del Amanecer, Después del Atardecer y Antes del Anochecer, que como dato les tiro en realidad, y Boyhood también, que se darán cuenta que es digamos, se está haciendo toda una operación, no solamente con el tiempo, en tanto que el cine se define por bloques de espacio-tiempo, sino que está haciendo como una especie de reescritura de esa experiencia que hizo Truffaut con el personaje de Antoine Duanel, que si ven los 400 golpes está el chiquito y va creciendo. Bueno, él hizo lo mismo, pero como es americano, dijo, no, hay que hacerlo en una sola película, y filmó 20 años y hizo Boyhood. Para mí Boyhood es una de las mejores películas de los últimos tiempos. No tanto por la película en sí, por el producto formal en sí, sino por la operación que hace. A mí me cambió cosas. Yo soy medio nabo por ahí y me preocupo por cosas media tontas, pero es una película que me modificó realmente. Bueno, y vi la primera película de él, que se llama Danced and Confused, que no sé si la vieron. Es una película de los 90. Bueno, se llama Danced and Confused. Véanla porque es excelente. Danced and Confused. Y en castellano, seguramente porque Danced and Confused debe ser una expresión yankee que a nosotros no nos significa absolutamente nada, se llama Movida del 76. Si quieren, después les paso el link. Está en Cinefilia Malversa. Y después vi otro director muy famoso de los 70. O sea, todos estos, Sam Peckinpah, Josh Schlesinger y Robert Bogdanovich, que es este que les nombro ahora, son como, digamos, orbitan alrededor de Kubrick. Es como que Kubrick fue el que más famoso se hizo, porque es el que mejor trabaja, me da la sensación, como la estética del cine. Estos son buenos, pero no llegan a ser Kubrick. Si ven Cruz de Hierro, se van a dar, o sea, vean Cruz de Hierro y después vean Path of Glory, que es Senderos de Gloria. Son películas antibélicas, digamos. Y después vean Full Metal Jacket o Nacido para Matar, que también es una película bélica o antibélica, particularmente es antibélica, de Kubrick, para ver por qué Kubrick es Kubrick y los otros son buenos. Sam Peckinpah, que son buenos igual, pero no llegan a ser Kubrick, digamos. Uno está al borde de la genialidad y los otros son buenos artesanos.
Bien, justamente también esta película, la mejor película de Bogdanovich, que se llama The Last Picture Show, véanla porque está buena. Nada, también es una alegoría. O sea, siempre cuando vean un pequeño pueblo, ya digan alegoría, acá hay alegoría. Es así. O sea, pueblo chico, infierno grande, esa frase, bueno, eso es alegoría, digamos. Es como que toma una pequeña parte y me va a hablar de un referente superior. La crítica que se hace con respecto a esto, o que hace Faretta, y en realidad hacen los tradicionalistas, que es gente que ya me están empezando a ver un poco mal, sobre todo en redes, yo lo tengo a Faretta en redes, y sus diatribas ya están en el borde del conservadurismo más rancio, o sea, ya hasta diría que voy a empezar a no citarlo más, porque es como ya, es medio too much, ya ¿A quién, sinceramente, es Juan? como, Perdón, ¿a quién? ¿A quién? ¿De a quién estás hablando? Faretta. O sea, uno se puede volver grande, digamos, los años pasan. Yo de hecho tengo 42 años y ya diría que no soy una joven promesa. Ya no soy ni joven ni promesa, pero bueno, pero digo, uno también tiene que actualizarse un poco. Entonces yo no puedo pensar, porque aparte uno cuando crece siempre tiene esa puta costumbre de pensar que los jóvenes de ahora, como si nosotros no hubiéramos sido qué. O sea, bueno, no importa. A mí eso me revela y me violenta un montón. Y eso, entonces lo que pienso es que si su ética o su moral, digamos, tiene esas características, pues su teoría también. Entonces yo ahí uno, ética y estética, o si quieren, ideología y estética. No me parece que sea inocente eso. O sea, una persona extremadamente conservadora va a hablar de cosas que en algún punto se mete de alguna manera el cristianismo como moral, ¿no? Independientemente de los credos, digamos, porque como muy bien dice Nietzsche, Dios habrá muerto, pero sus valores no. Entonces, bueno, hay que estar atento a eso porque se te mete una moral y entonces uno puede llegar a creer que lo único que sirve es Ben-Hur, cuando en realidad hay otro montón de expresiones. Esto que yo les digo de Linklater es como si yo les dijera el cine moderno dialoga entre sí. Linklater es un norteamericano que filma como un francés, que filma como Truffaut. O sea, se desentiende del cine de estudios, digamos. Faretta ve una película como Antes del Amanecer y le agarra un soponcio. Bueno, hay que dejar un poquito también que las cosas cambien, ¿no? Porque si no seguiríamos en las cuevas de Altamira. O sea, un poquito hay que modificarse también. Bueno, volvemos al símbolo y la alegoría, vamos a trabajar estos temas, pero por ello no les advertí, justamente el otro día me di cuenta en la clase de guión que estaba explicando tipos de personajes, y justamente di esta explicación que por ahí ahora, que no se las di antes, que esto no tiene que ver con el campo de la poética, o sea, con el campo de la creación. Cuando hablamos de poética, hablamos de creación. Justamente, por si no se dieron cuenta, no importa, que el libro de Aristóteles sobre tragedia no es, digamos, no se llama la estética, sino se llama la poética. ¿Por qué? Porque si lo leen es un tratado de cómo escribir tragedias, no de crítica literaria, por ejemplo. Entonces, la poética tiene que ver con la construcción del poema, en ese caso de escritura dramática. Entonces, lo simbólico y lo alegórico, esta división que hacemos, que de hecho hace Benjamin también en su libro El origen del drama barroco, en realidad no es drama, es una palabra alemana que es Zahlenspiel, que no se sabe muy bien qué significa, como una especie de canto de los muertos, una cosa así. Bueno, no importa. Y esto es una hermenéutica, o sea, lo simbólico y lo alegórico es una hermenéutica. ¿Saben lo que es la hermenéutica? ¿Les suena qué es o tienen idea? ¿Nadie sabe qué es la hermenéutica? Sí, Estamos... tiene que ver con el La desciframiento, ¿verdad? interpretación, la Exactamente, interpretación. son técnicas, son sistemas de interpretación. Entonces, yo les traje un ejemplo que me parece perfecto
para entender esto, que es justamente, por eso les dije si habían visto Taxi Driver, porque un objeto artístico uno puede aplicarle una hermenéutica simbólica y aparece una cosa, y uno aplica una hermenéutica alegórica y aparece otra cosa. Esto claramente, para mí, lo que nos hace concluir es que en la pregunta del investigador ya está la respuesta. O sea, si alguno hace terapia, la asociación libre no existe. Es un mito del psicoanálisis, digamos, porque siempre hay una pregunta, pero hay una pregunta sobre ciertas cosas, no hay preguntas sobre todo. Entonces, en el investigador, en el arqueólogo, en el antropólogo, cuando hay una pregunta, esa pregunta es sobre algo puntual, o sea que ya está, es previo al fenómeno, quiero decir. Entonces, lo que hay es un acto de creación. Digo, una hermenéutica también es un acto de creación. Una hermenéutica, en principio, está como orientado al desciframiento de los textos sagrados. De ahí surge. Creo que es, si mal no recuerdo, creo que es una invención medieval. O sea, de los monjes medievales que descifraban las escrituras. Entonces, en vez de decir Zeus y Afrodita, no sé, copularon, que como estaba escrito en el texto original, lo que estos hermeneutas dicen es, en realidad lo que está diciendo acá es que la sabiduría y el deseo se fundieron y ahí continúan. O sea, es una interpretación. Entonces, lo simbólico, arrancamos por ahí, o el símbolo que para hablar de cine estaría soportado por los grandes relatos. Ustedes piensen también que grandes relatos son, en principio podemos pensarlo, las grandes películas del cine clásico de Hollywood. Esos serían los grandes relatos que, al decir de Fareta, y no solamente de él, sino de otros también críticos, sería como el gran momento del cine. Por ejemplo, una película que seguramente vieron, o por lo menos en Canal 11 seguro que la vieron, o en Telefe, que es Ben-Hur. Bueno, ese tipo de películas, digamos, soportan lo simbólico. Ahora, fíjense que lo simbólico solamente puede ser soportado por ese tipo de film. Hay directores que filman con ese criterio, que todo lo filman en forma espectacular. Digamos, de alguna manera, ese sería el origen del cine. Yo todavía, creo que ya se los dije, me agarra por momentos. Hay veces que pienso que el cine efectivamente es Ben-Hur y Titanic y nada más, o sea, ese tipo de films, y hay veces cuando veo Linklater digo, no, también puede haber otras expresiones mucho más, digamos, que tienen más que ver con el cine contemporáneo, con temas más contemporáneos. Pero bueno, en principio, para que se entienda, digamos, un cine más cercano a lo simbólico, que ahora vamos a ver bien qué es, a diferencia de lo alegórico, serían esos grandes relatos, o sea, de grandes temas, o sea, como de grandes temas. Yo les diría que, y tomo posición con respecto a esto, que lo que sería la película que representa esto en forma cabal es toda la trilogía del Padrino. O sea, como si yo le dijera, digamos, en 400 años, cuando se reponga esta época, así como nosotros reponemos desde la Capilla Sixtina, bueno, se va a reponer desde una película como El Padrino. Es la que lo condensa todo, digamos. Entonces, justamente, lo simbólico trabaja con el elemento de la tradición y del mito. Entonces, mito y tradición. Eso trabaja el cine más cercano a lo simbólico. Si quieren, podemos decirle a la espectacularidad. Y a un concepto más, que ahora lo vamos a analizar y quizás a poner en crisis entre todos, que es el concepto de universal. Porque acá hay una trampa, a mi entender, y acá es donde, si quieren, viene mi discusión, aunque él no sepa que yo discuto con él, porque tampoco le importaría, mi discusión con Fareta, que es la siguiente. Acá me pongo, si quieren, un poco más marxista, si quieren, que es que lo universal, o una producción universal, un tema universal, por ejemplo, si quieren pensarlo desde la filosofía idealista, no existe. O sea, no existe como algo intrínseco a la vida humana. Por ejemplo, si yo les digo, la idea de amor, todos más o menos automáticamente
tenemos alguna representación con respecto a eso. Bueno, esa representación es una construcción histórica. No existe en el mundo de las ideas nada como el concepto amor. ¿Se entiende esto? Digo, o amor, o belleza, o verdad, o saber, o hombre, o mujer. Bueno, todos esos conceptos que se presentan como universales son producciones históricas, digamos. Y de lo que se trata en el campo de la política es de digamos, es la puja por la significación de esos valores universales. ¿Hasta acá se está entendiendo o más o menos? Por eso en la política, no voy a entrar en la política, ya, lo digo ya. Viva Leonor Silvestri, está feliz a dejar de drogarte, mirá, lo digo así nomás, basta, ya basta, o sea, basta, retorná a la coherencia, dice cualquier cosa. A ver qué dice, ahí está, viva Leonor Silvestri, bueno, que el otro día me posteó en redes, bueno, esos son temas que no le importan a la otra parte del alumnado. Bueno, entonces, de lo que se trata justamente, y uno cae en esta trampa, lo cual uno cuando empieza a ver estos temas se fascina con estos temas, con el mito, y dice, qué bueno el mito en el cine, pero hay que estar advertido que lo universal, insisto, es una producción histórica como todo. Por eso digo que me pongo un poco marxista en ese punto, porque si no, uno cree que hay cosas que son porque son. ¿Y quién dice soy el que soy? ¿Quién se presenta así diciendo yo soy el que soy? ¿Quién dice eso? Dios, chicos, dice, yo soy el que soy, listo, ya está, no hay chance, digamos. Entonces, siempre pensar esperen ¿quién me escribió? No. Entonces, lo simbólico nos sirve, si quieren, para pensar algunas producciones que pueden llegar a tener algún intento de totalización, porque acá hay otro tema. Lo universal está ligado a la totalización, o sea que habría algo que da cuenta del todo. Esto también es un problema, porque ¿qué sería lo total en algo? O sea, eso responde claramente a una lógica idealista. Digamos, el idealismo trata de dar cuenta de la totalidad de los entes, digamos. Bien, ¿hasta acá se entiende más o menos? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Y o sea, en el cuadrito yo puse simbólico, alegórico. Con respecto a esto, en lo alegórico puse que, claro, lo alegórico es una representación sustitutiva. Entonces es un relato formal que está en lugar de otra cosa. Lo que importa, ¿creen que se conectó? A ver. Lo que importa en lo alegórico, y por eso se lo critica y se lo denosta en algún punto, es que el relato en sí no tiene más función que su referente. Entonces, como les dije en la clase pasada, una película de zombies solo sirve, no tanto por su aspecto formal, sino sirve porque me está hablando de otra cosa. Pero solo me está hablando de una cosa. Entonces, quien tiene un pensamiento más tradicional y trata de reivindicar la tradición, me va a decir que una alegoría es un juego como una especie de acertijo visual que lo único que hace con respecto al espectador es obligarlo a que entienda una sola cosa. Entonces, lo simbólico pertenecería al campo de lo múltiple y lo alegórico pertenecería al campo de lo unívoco, de lo uno. Zombies, miedo a la Guerra Fría y no sé, a la explosión atómica. A ver, que me anoté otros ejemplos. Vampiros, bueno, significa, no sé, el burgués que extrae la sangre de sus trabajadores. Bueno, es como que es uno por uno, digamos. Entonces, aparece elementos formales que referencian con una sola cosa. En cambio, se supone que, por ejemplo, una película como Apocalipsis Now, si yo la miro desde lo simbólico, inevitablemente hace entrar toda la tradición
por ejemplo, del mito originario de la cultura occidental, que es la Odisea, o sea, el viaje de Ulises de Troya a Ítaca, y las diferentes postas, la isla de Calipso, Circe, después cuando llega a otra isla que se hace pasar por nadie y mata al cíclope, etcétera, etcétera. O sea, como la lógica del viaje. ¿Se entiende esto? Se supondría que en ese arte tradicional anida lo mejor del ser humano. Esto para mí. Ahora igual les voy a plantear el problema a ustedes, porque si no hablo yo toda la clase y yo quedo agotado. No porque no tenga que quedar agotado. Puedo quedar agotado, pero si no los escucho y no sé si están entendiendo, si no están entendiendo, si ya se perdieron hace 15 minutos. Bueno. Hoy hablamos de política, que ahí hablan todos tienen algo para decir. Entonces, quizás no hay práctica o disciplina más mitológica que la política. ¿Qué dice Felisa? Excelente, Juan. Bueno, Felisa es como la madre que no tengo. Qué suerte que siempre aparece una persona que viene a ocupar ese lugar. Qué bárbaro. Gracias, Felisa. Bueno, entonces, por eso yo les digo, esto es discutible, sobre todo porque somos sujetos de la modernidad o de la posmodernidad. Y acá habría otro temita más que no lo vamos a profundizar ahora, yo lo voy a estudiar, lo juro, y les digo que lo voy a estudiar porque es un tema más complicado, que es la tensión dialéctica que plantea, sobre todo la escuela de Frankfurt, entre lo particular, concreto, y lo universal, abstracto. Que son como las dos formas con las que uno puede pensar, en principio todo, pero también el arte, digamos. ¿Por qué? Porque habría una lógica que nos dice que lo universal está construido de forma más perfecta y lo particular es sujeto a ser corrompido, porque justamente es material. ¿Sí? Y lo universal es inmaterial, o sea, es del campo de la metafísica, o sea, por encima de la física. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos más o menos? ¿Sí? Bueno. Entonces, yo puse... Acá está. Ahí va. Entonces, por ejemplo, en Taxi Driver, nos quedan 7 minutos. En Taxi Driver, que es una película que todos vieron, o por lo menos les suena, uno podría... Yo la vi hace relativamente poco, por eso la tengo más fresca. Uno podría tener una mirada alegórica de la película, o uno podría tener una mirada simbólica de la película. Desde la mirada simbólica, si uno la ve bien, podría llegar a ver... es más, yo cuando la vi, hará una semana, yo pensaba, porque uno también construye, ¿no? Esto que dice David Ordinia, que el 70% de una película se arma en el espectador, o sea, no está en la pantalla, uno interpreta lo que puede con los elementos que tiene en ese momento, y cuando la vuelve a ver 10 años después o 15 años después ve otra cosa. Yo pensaba que Travis era como una especie de proto-anarquista, por el corte que tiene, porque usa armas. No, es católico, o sea, es directamente, es un profeta. Yo casi me infarto y ahí digo, claro, Scorsese debe ser católico. Y se nota, claramente, como Coppola, que es recontra católico. O sea, italoamericano católico. Ya tenemos que saberlo porque viene de ahí. O sea, no son protestantes, son católicos. Entonces, desde una mirada simbólica uno puede pensar que, acá yo me anoté algunas cositas, que él es como una especie de mesías. De hecho, el personaje de Sybil Shepherd le dice a él, eres una mezcla de mesías y dealer. Y él le dice, dealer nunca fui. Dice, ahora, lo otro no dice nada. ¿Cómo está planteada la ciudad? Vieron que es una película, si no la vieron, vuelvan a ver, es una película claramente expresionista, sobre todo en cómo está filmada la ciudad, que no es realista para nada, están siempre los colores saturados. Expresionista en el sentido de la pintura expresionista que borra las formas en ganancia de lo que sería, dice, soy el secretario de Dios, claro. Pero a mí me sorprendió porque digo, y ahí uno se da cuenta cómo hay veces que uno habla de películas que no se acuerda nada y le parece que es no, es totalmente, extremadamente moral. O sea, él rescata a una prostituta, casi como una especie de Jesús, es como una especie de retraducción de lo que sería
una especie de profeta en un mundo corrompido, ¿no? Entonces, esperen que acá. Entonces, fíjense cómo está presentada esa ciudad prácticamente como una especie de Mesías en una situación de infernal, ¿no? Como que él trabaja en forma autónoma a la noche y esa ciudad está presentada, sobre todo también por la música, que si no la veo, vuelvan a escuchar porque es impresionante, como si eso fuera claramente, él está en una especie de descenso en los infiernos, claramente. Esto desde lo simbólico. Ahora, si yo elijo o tengo o me interesa una hermenéutica alegórica, podría pensar perfectamente que Taxi Driver, miren, Taxi Driver es del 76, ¿no? Bueno, ¿qué hecho sociopolítico acababa de terminar en los 70, después del 73? Vietnam. Exactamente. Entonces él tiene una chaqueta de Vietnam, toda la película. Eso no es azaroso, sino que él es casi como una especie de personaje que está así como con una toga. Y podríamos pensar que él metaforiza, o sea, alegoriza lo que sería los traumas de guerra post-Vietnam. Es un tipo que quedó como, digamos, quedó en la selva. Quedó en la selva y lo que está viendo, está reproduciendo todo el tiempo esa especie de trauma de guerra, de lo cual el Estado norteamericano no se hace cargo, por ejemplo. Pero ahí fíjense que es la misma película y los significados son otros. Y sin embargo son argumentativamente coherentes los dos. Entonces, ¿eso en dónde está? ¿Está en la película o está en el intérprete? Sí, Roberto. Sí. Claro. Sí, sí. No, pero lo que pasa es que, claro, pero digo que él, no, obvio, no es que él que él se pone una chaqueta y está hablando de eso. Lo que digo es que la película puede ser leída como los efectos o como los traumas de guerra encarnados en una persona, de ahí viene la alegoría, una persona encarna algo mayor, que es los excombatientes que no encuentran lugar en un mundo de decadencia de la cultura o de la sociedad norteamericana fines de los 70, que tienen que tener trabajos, que no pueden dormir, que tienen, no sé, como una especie de, digamos, tienen como una especie de lógica de la redención. Pero fíjense que si yo hago una lectura simbólica, no es que no menciono lo de Vietnam, pero, digamos, se me arma otro símbolo, que es un Mesías en el infierno, que va a redimir a la prostituta. Fíjense el lugar que tiene la mujer en Taxi Driver. Una es prostituta, la otra es una mina frívola, americana, que es, diga la política, que lo desprecia. Y la tercera que se ve es una mujer entre sombras, que es la esposa de ese pasajero, que es Scorsese, que está engañando a su marido. O sea, tiene la misma lógica que las mujeres en el Antiguo Testamento, básicamente. Entonces, no es una película muy profeminista, digamos. O sea, hay que cancelarla. Cancelarla. Bueno, entonces, fíjense que la película es la misma, pero según la interpretación que ustedes tengan con respecto a ese objeto, lo que el objeto nos dice es distinto. ¿Se entiende? Yo quiero que entiendan esto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Bien? O más o menos. Bien. Bien, algo que les... A ver, Nora. Estoy leyendo en el Wikipedia que dice claramente que Scorsese es un italiano católico, de familia católica. Claro. Eso no está ni mal ni bien, no, yo no sé, pero lo que digo es que se define eso, claramente es una película que uno ve ahora, sobre todo porque el personaje de Travis se ha como
instalado como una especie de personaje medio punk o medio rebelde, y justamente si ustedes escuchan la voz en off, parece el campo unívoco, pertenece al campo unívoco en su soledad urbana. Claro, el tema es que si uno escucha la bajada moral de la película, yo creo que es más, digamos, es una película más simbólica en el sentido, porque todos los signos, cuando aparece ella dice, ella es Cybill Shepherd, ella apareció como un ángel. Todas las referencias son o para mí caen en el campo de lo simbólico si yo tuviera que analizarlo. Por su coherencia, digamos, de alguna manera. Lo que pasa que, sí, Nora, dime. Sí, también sería simbólico que Nueva York es una selva como la selva de Vietnam, de donde él provenía. Exactamente, sí, sí. Porque el tema que esto, yo creo que lo vamos a ver cuando veamos por ahí géneros y subgéneros. Uno de los géneros de la guerra, sobre todo la guerra, digamos, que no es lo mismo, porque una cosa fue la Segunda Guerra Mundial y todas las películas antibélicas en general que dieron cuenta de eso, de las cuales Cruz de Hierro es una de ellas, y después Vietnam, ¿no? Que fue otra, hasta los 80, o los que recordamos el cine de los 80, bueno, creo que una de las mejores películas, aparte de Apocalipsis Now, que digamos que clausura el género, es Pecados de Guerra de Brian De Palma. Si no la vieron, véanla, porque es excelente esa película. Se cuenta lo que tiene que contar. Sí. Una pregunta. Vale. En el caso de Nueva York comparada con Vietnam, ¿no sería una alegoría? Porque es el lugar no es un símbolo. Mira, sí, está perfecto. Vuelvo a lo que dije antes. En realidad, lo simbólico opera de la siguiente forma, a diferencia de la alegoría. Lo simbólico es un elemento material, que en este caso sería Nueva York, un taxista, lo que él dice, los personajes que lo rodean. Lo simbólico lo termina de completar el espectador en su acto de percepción. Por eso, y acá sí vuelvo a Fareta, no porque lo diga él, sino porque esto es algo que él repone de la tradición de la historia del arte, que tiene que ver con que lo simbólico en el arte funciona porque hay como un régimen de verdad o de inteligibilidad que todos comprendemos. Por ejemplo, las imágenes del cristianismo no había que explicarlas. Imagínense toda la Edad Media, que justamente el cristianismo se basó en una religión que se explicaba a sí misma a partir de imágenes, porque todos entendían. Cuando veían a Cristo crucificado sabían quién era. ¿Se entiende? O sea, no había que reponer nada, salvo que venga otra cultura que no entendiera nada. Pero digo, entonces se supone que lo simbólico, Teresa, como es algo tradicional, la tradición por definición no puede perderse, y todos los occidentales, eso es lo que nos está diciendo, o todos los centrados como nosotros, que somos occidentalizados, no occidentales, o sea, somos una colonia de Occidente, que sería Europa, todos entenderíamos eso. Entonces, la operación es distinta porque es la película, me propone algo, me propone un verosímil, una diégesis, que es un taxista en Nueva York, fines de los 70, posguerra, el downtown o el centro a la noche, y yo completo el infierno, un profeta, una prostituta, no sé, un taur, que podría ser el que la tiene a ella, que no sé cómo se llama, Harvey Keitel, que está bárbaro como personaje, la política, la mentira de la política, que bueno, ustedes saben que el cristianismo en cierto momento pujó por el poder, particularmente en el Imperio Romano, y finalmente termina destruyendo el Imperio Romano y se convierte como en el nuevo imperio a nivel global. Entonces, el tema son cómo uno interpreta eso. Quiero decir, es un acto interpretativo, por eso dije es un acto hermenéutico, que parte de ciertas bases. Por ejemplo, de las ciertas bases que parte es que todos conocemos eso. Eso
Para mí la trampa que hay que hacer ahí es que no es que uno lo conoce intrínsecamente solo por ser humano, porque el ser humano es efecto de un montón de técnicas, si no, no existiría como tal. ¿Se entiende? No hay algo que es el ser humano. ¿Se entiende esto? Por ahí ya me fui como a otro lado, pero digo, esto de que uno cree que lo humano, bueno, antes era peor, porque antes era el hombre. ¿Y la mujer qué onda? No importa, era el hombre. O sea, es peor. Pero bueno, digo, como que hay algo que es como esencial en nosotros. Digo, esto que puede parecer una pavada en un curso de cine, lo que sea, nos lleva a derivas que tienen que ver con cómo pensamos o cómo nos pensamos a nosotros mismos. El tema de que hay algo que habita en nosotros, o sea, el alma, digamos, que es transhistórico, inmortal y para siempre, y que nosotros cuando vemos ya lo conocemos porque tiene que ver con nuestra tradición. Falso de toda falsedad. Hay un montón de instituciones, al decir de Foucault podemos pensar en la familia, la escuela y si quieren la prisión y el manicomio o las instituciones de salud, que lo que hacen es formar cierto espíritu o cierta, no sé, lógica de lo humano. O sea que eso es una producción histórica, no hay nada universal. ¿Se entiende esto o los confunde un poco? Díganme, porque si no lo explicamos de otra forma. ¿Cómo? Bien. Más o menos te respondí, Teresa, ¿sí? Bien, entonces. Bien, seguimos con esto. Entonces, a ver acá. Bien, con respecto a los personajes, ¿no? Diferencia entre simbólico y alegórico. El nombre de personajes también podríamos nombrar modos de representación, pero por ahí es algo por ahí más complejo de unir, porque puede haber películas alegóricas que estén filmadas desde una narrativa clásica, digo una narrativa audiovisual clásica. Cuando digo narrativa audiovisual clásica me estoy refiriendo a puesta en escena y puesta en cuadro, que son los dos elementos con los que trabaja el cine. Puesta en escena y puesta en cuadro y puesta en serie. Puesta en escena es cómo están dispuestos los elementos. Puesta en cuadro es cómo la cámara recorta esa situación. Y puesta en serie es el montaje. El otro día, cuando estaba viendo la película The Last Picture Show de Bogdanovich, que si no la vieron, véanla porque es media plomo, pero está buena. Es un pueblito, bueno. Dije, mira, tengo un buen ejemplo acá para los chicos para dar puesta en cuadro. Hay una escena donde como el protagonista es un chico que está en el secundario, tiene una relación medio de amantes, medio de amor, con la esposa de su entrenador. Ella tiene 40 y él tiene 18. Bueno, cuando finalmente van a tener el coito, digamos, el director elige filmar esa escena, aparte que la filma genial porque es muy artificial, cada uno se saca la ropa medio por su lado. Piensen que es una película de los 70 que está hablando de los años 50, o sea que medio que no se podía mostrar mucho. El plano con el plano que decide filmar esa situación, ese acto sexual, es un primer plano de la cara de ella que lo único que representa es culpa. Lo único que se quiere representar en ese plano es la culpa de ella. Entonces, digo, esa sería una diferencia para que ustedes entiendan que es puesta en escena, que es algo que corresponde más al teatro o a lo teatral, y puesta en cuadro. Y puesta en serie, ¿cómo se llama la película? The Last Picture Show, la última película. Es un pueblito que tiene un cine medio así, medio choto, que ya está por terminar porque ya el cine, ya en los 50 está medio en retirada por la televisión. Esto ya lo vimos. Un poquito ya lo vimos. Bueno, entonces, el tema de los personajes. Los personajes en general, fíjense, Travis, el personaje de Taxi Driver, yo puedo hacer una lectura simbólica y puedo ver, por ejemplo, al Mesías. Un Mesías más o menos dentro de la tradición judeo-cristiana tiene lo que se llama esto de la función adánica, o sea, la función de Adán. Es el hombre previo a la caída. ¿Saben lo que es la caída? Sí, todos saben, porque acá católicos somos todos.
más o menos, somos todos. Y el pecado. Exactamente, el hombre vive en una caída permanente en el pecado. Entonces, justamente él lo que denuncia todo el tiempo este Mesías es el pecado. Prostitución, homosexuales, droga, proxenetismo, el poder es espurio, no por casualidad, él lleva en un momento al senador ese que está por ser presidente, Sodoma y Gomorra, exacto, sí, justamente hablando de eso, miren, tengo acá el Marqués de Sade, estamos acá leyendo, que es un poquito, es pesado, ya, se los digo ya, es un poquito pesadito el Marqués de Sade, es medio vejete, bueno. Entonces, en general, en las películas que uno podría hacer una lectura simbólica, el protagonista tiene la lógica del héroe. Si tiene la lógica del héroe, el héroe es una figura de la mitología, podríamos decir, greco-latina, fundamentalmente griega, fundamentalmente en los dos, pues esto ya lo dijimos, en los dos poemas épicos que fundan de alguna manera la tradición griega, que es la Ilíada y la Odisea. Y un héroe, en principio, es guerrero. O sea, el héroe es el guerrero. Después, en todo caso, el cine, sobre todo americano, toma y lo convierte en un héroe urbano, como puede ser, no sé, Jean-Claude Van Damme, etc. Pero digamos, el héroe no es solamente el guerrero, sino que también es fundador de pueblos, fundador de nuevos valores y es quien realiza de alguna manera las acciones justamente heroicas o ligadas a la fuerza, digamos. Pero un héroe es en principio un personaje de valores positivos. Obviamente hay películas que justamente van a trabajar esta figura del héroe en forma invertida. ¿Cómo se llama eso? Es reconocido. Antihéroe, exactamente. El antihéroe. Exactamente. Digamos que es una toma de posición política, de decir, bueno, yo me centro en este personaje, voy a contar la historia de este personaje, pero no quiero, porque el héroe tiene una trampa, a mi entender. Siempre un héroe se muestra como esa lógica, esa figura, creo que hegeliana, del hombre providencial. Cuando Napoleón cruza por Berlín o no sé por dónde, el Joker podría, bueno, miren, ahora que Hernán dice el Joker, vi El Rey de la Comedia y vi Taxi Driver, que para mí son dos películas iguales. Una están como espejadas, una es más jocosa y la otra es más trash, pero es igual, y aparte el actor, que es De Niro, que es el mismo, pero prácticamente yo creo que hay un diálogo entre esas dos películas. Creo que Scorsese se dio cuenta que Taxi Driver era muy trash y quiso hacer una para hablar que esta locura podía habitar también en los consumos porque fíjense, ¿qué es El Rey de la Comedia? Los que la vieron, ¿qué es El Rey de la Comedia? Es una crítica a toda la caca que incorporamos a partir de la industria cultural. O sea, es un tipo que está quemado ya no solo por la industria cultural, sino las fantasías que se le generan a partir de pertenecer a ese mundo. El tipo es un tipo de 34 años que vive con la madre y habla solo, teniendo un reportaje, un diálogo interno con su ídolo. Y toda la película está montada en como que ya el sujeto obedece como a representaciones de la cultura popular que le ingresa por todos lados, digamos, ya como que prácticamente es una subjetividad, a mi entender, perdida, digamos. Por eso lo lleva, bueno, él igual, si quieren, desde una mirada más psicologista, él sería un psicópata. Él es lo que se llama convencionalmente sociópata, digamos. O sea, es una persona que no siente empatía ante la angustia del otro. Básicamente todos los jefes que ustedes han tenido en algún momento de su vida son sociópatas. O sea, es gente que no empatiza con la angustia del otro, que no lo entiende, básicamente. Entonces, esperen que alguien mandó que dice, ¿cómo se llama? Y Joker. Sí, para mí Joker es una especie de antihéroe. Sí. Y es una película claramente posmoderna porque toma elementos de estas dos películas, los años 70, Robert De Niro, la corrupción social,
un poco el ingreso de Estados Unidos en el neoliberalismo a partir del consenso de Washington. El neoliberalismo está expresado en esa película, que seguramente vieron, en cuando la psiquiatra de él le dice que no lo va a atender más porque cierran. Porque ustedes entienden que el neoliberalismo es cuando ya el Estado no quiere dar más, no quiere absorber más la demanda social, y entonces deja todo en campo privado. Más o menos lo que pasó acá en el menemismo, para que se ubiquen. O sea, todas las empresas públicas pasan a manos privadas porque dan pérdida. Bueno, eso en Estados Unidos pasó 10 años antes. Bien, ¿hasta acá vamos? Bien. Entonces, para mí, uno de los problemas que encierra esta lógica del héroe, que es muy interesante, es esto que yo les decía del hombre providencial. O sea, que hay un hombre que signa los destinos de la historia. Bueno, esto para mí no es que es falso, no es falso, pero lo que oblitera o lo que oculta es que la historia o las producciones históricas, o sea, primero habría que definir qué es la historia, pero que los sucesos históricos son productos de infinita cantidad de causas y que generan infinita cantidad de efectos. No es un hombre, o sea, no es ni Napoleón, ni Hitler, ni Perón, ni Alfonsín, ni Néstor Kirchner, o sea, esos hombres que se entronizan como ni Stalin, no, o sea, creo que es una lógica muy perversa, porque una vez que se instala un hombre en la punta de una estructura social, de ahí al totalitarismo hay un paso. ¿Se entiende esto? O sea, la lógica del héroe evita una lógica, perdón que lo diga así, comunitarista o de los comunes, o si quieren socialista, digamos, porque supone que tenemos que responder a una figura trascendental, por lo menos en el campo de la política. La jefa, el jefe, el tío, ese tipo de figuras, digamos, lo que hacen es matan el pensamiento, porque supone que hay alguien, en este caso el héroe, que es portador de valores, y los valores más cercanos a algo que más cercanos al bien están muy cercanos a ¿qué? A la verdad. Por eso son personas que portan la verdad. ¿O ustedes creen que el nacionalsocialismo no portaba la verdad del 30 y pico al 40 y pico? ¿Ustedes piensan que fue una experiencia de unos loquitos que se pusieron? No, eso fue una coyuntura histórica política, así que los construyó en lo que fueron, porque si no, no lo hubieran podido sostener. O sea, no, digamos, uno de los pueblos más ilustrados del mundo, porque no es que pasó en Angola, pasa en Alemania. ¿Se entiende más o menos? Ahora, si ustedes ven, creo que la puso Roberto el otro día, Olimpia era o Olímpica, Olímpica, y el triunfo de la voluntad, fíjense cómo trata desde una estética más neoclásica, o sea, de volver a las figuras clásicas, justamente clásica, lo clásico es el mundo griego, eso es el mundo clásico, digamos, o sea, lo que retoman los renacentistas italianos. Ya acá veo que se perdieron, ya empiezo a ver sus caras, ya lo veo, ya están perdidos. Pero bueno, Alemania 1930 y pico, Renacimiento se llama así porque reponen a los clásicos. Piensen, medioevo, cristianismo, los italianos descubren el mundo griego y vuelven a pintar de esa forma. Por eso vuelven a la escultura, vuelven a cierta forma, a cierta armonía. Lo que sería la Venus de Milo, bueno, eso, digamos, ese tipo de corporalidades que en el medioevo no eran así. Si ven alguna reproducción se darán cuenta. Entonces, la figura del héroe es una figura bastante complicada. No por eso, no por casualidad, es la figura que nosotros identificamos en el cine de Hollywood, digamos. El héroe, una persona conducirá a la comunidad. Siempre tenemos que ir detrás de alguien, no sea cosa que pensemos por nosotros mismos, digamos, ¿no? Ahí anidan los peligros. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna reflexión? ¿Algo? Tengo una pregunta. Salvador, sí. ¿Para qué? Voy a dar primero Salvador, luego Hernán, así me encanta hacer esto. Soy como Massa, primero el senador Salvador, me encanta, que al pedo. Dale, Salvador. Nombraste algunos personajes importantes que hicieron historia. Sí.
¿Y el Che Guevara dónde lo dejás? Y lo que pasa es que es un revolucionario. Nada más. Sí, también, sí, es cierto, es cierto. Aunque sus motivos sean más nobles, también tendríamos que por lo menos ponerlo en cuestión. No ponerlo en cuestión con las lógicas. No soy amigo yo, ya lo aclaro porque si no puede ser que se desconecten en forma masiva. No soy amigo yo. Me habló por algunas redes sociales de Álvaro Zuccarelli, ¿le suena? Es un político joven que está medio en danza, ahora de la más rancia derecha, una rancietud total. Bueno, la crítica que se le hace al Che Guevara es que era homofóbico, que era, no sé, que era medio filonazi, que era violento, que entraba una población y mataba gente. Bueno, yo no tengo esa crítica tan de derecha, pero sí considero que a los héroes o a ese tipo de figuras hay que analizarlas en la dimensión que tienen. Después harán mejores cosas o peores cosas, digamos. Pero por lo menos yo diría, para asentarme en la teoría queer, por ejemplo, que por lo menos el Che Guevara no responde a un orden mayor, responde a un orden menor. Entonces siempre cualquier cosa que responda a un orden menor va a estar más cercano a mí, por lo menos, que alguien que pertenezca, por ejemplo, al Estado. Entonces, o a un gran imperio. La verdad que nadie podría pensar que Cuba es un gran imperio. La verdad que no. Entonces, solo por eso yo le daría Título de héroe. sí, sí, porque siendo una especie de aristócrata, creo que rosarino, irse a recorrer América Latina en ese momento, años y principios de los 50, que imagínense lo que debía hacer América Latina a principios de los 50, el desierto, irse a recorrer, irse a Cuba, hacer una revolución, a mí me parece algo loable. Pero cualquier cosa que nos parezca, uno tiene que desconfiar hasta de sus propias creencias, medio todo el tiempo, porque una vez que uno fija una creencia, supone que hay una verdad. Entonces ahí me parece que anidan todos los males, a mí. Lo que no me encaja como ¿Cómo? Lo que no me encaja como héroe, que por un lado Puede tuvo ser. una actuación, pero era médico. Médico, bueno, pero fue un revolucionario que, digamos, logró generar en un territorio una revolución socialista o comunista, enfrentándose al ejército local, que es cierto, era muy pormenorizado, y a los Estados Unidos. Claro, Recordarán la invasión de Bahía Cochino, sí. Mirta, ¿quién va a hablar? Mirta, que no sí. fue una gesta individual, o sea, en ese Por caso supuesto. fue una gesta colectiva, no individual. Una gesta colectiva, obvio. Por eso dije, es un orden menor, pero él fue entronizado como héroe. De hecho, él es entronizado como héroe después de su Por muerte. la muerte. Exactamente, que de hecho, para los ídolos, la muerte es lo que mejor les puede pasar. Tipo Gardel, por ejemplo, gente que una vez de muerto acrecenta su fama porque ya están en un lugar medio como, están como en el Olimpo, digamos. En cambio, si se siguen mandando, fíjense hasta qué punto es así. ¿Hay remeras del Che Guevara? Sí, hay remeras del Che Guevara. ¿Hay remeras de Fidel Castro? No, porque Fidel Castro es un político y está muy bien que sea así. El Che Guevara es como, digamos, la condensación de la revolución de la juventud. Sí, Teresa, dale. Que digo que no es después de muerto. Estando vivo también. Era considerado. ¿Vivo también? Soy de la generación de él, así que puedo decirlo. Porque... Está bien, pero digo, no había remeras con su cara, digamos. Eso fue después. Después se armó como, o sea, llegó como a idealizarse en una figura medio como mítica. Esto no es idealizar la figura, es hacer un mercado de la figura, merchandising. No, total, sí. Pero digo, sacar plata de la figura de alguien. Por supuesto. Lo que digo es que, a ver, este es un buen tema. La industria cultural no puede hacerlo todo. O sea, todo lo trata de llevar a ese plano de vamos a matar un ídolo y cómo, lo vamos a reproducir hasta el infinito, que es lo que pasó con el Che Guevara. Y yo creo que no lograron, porque, digo, sigue habiendo chicos que todavía reivindican su figura. A mí me parece perfecto. Lo que les iba a decir
con respecto a lo anterior es que yo no tengo una mirada crítica. Yo tengo una mirada crítica sobre todo, porque si no, no. Pero no una mirada rancia de derecha con respecto a que era un asesino. Y sí, los próceres son asesinos, sí. San Martín es un asesino, o sea, es así, digamos, no hay mucha vuelta, aunque sean próceres, o Bolívar, o el que quieran. Sí, Hernán, ibas a decir algo antes, nos quedamos... Sí, me quedé pensando, cuando vos hablaste de lo de Hitler y todo eso, me acordé de la película, ¿te acordás la de... ¿cómo se llama? Spike Jones. ¿Cuál? Spike Lee. Infiltrado del Ku Klux Klan. Sí, ¿La vieron? yo la vi, sí. ¿Qué película? El infiltrado del Ku Klux Klan. No sé si alguno la vio, la pudo llegar a ver, que es un policía negro encubierto que se infiltra en la organización del Ku Klux Klan con un judío. Se infiltra él no, porque si no lo matan, se infiltra otro. O sea, claro, se él se infiltra, ¿te acordás que lo hacía por teléfono? Sí, con el teléfono, pero el que va es otro, sí. Claro, porque era negro. Adam Driver es claro, el otro. Si no lo matan. Es judío. Sí. Es judío encima, claro. ¿Viste cuando termina la película? A ver, ya no me acuerdo tanto. Viste que Spike Lee hace un paralelismo. Por eso me refiero a lo simbólico. Él te muestra lo que pasaba con las Panteras Negras y todo ese episodio entre la década del 60 y del 70, y lo traslada, hace un espejo con lo que sucede en los Estados Unidos con la presidencia de Trump. Que la mentalidad de eso, por ejemplo, en la película les pasan, a lo del Ku Klux Klan, le pasan, como es la que vos siempre nombrás, yo la tengo ahí, la primera película de Estados Unidos. Ya sé cuál decís. El nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación. Se llama, sí. Claro, y en un momento dado, cuando lo agarran a los afroamericanos y los empiezan porque encima estaban todos pero personificados como si fuese el diablo, y ellos se levantan pero con una euforia como que por fin, sí, vamos a liberar este país, porque este país es blanco y es puro y todo eso, y después te muestra lo que venía pasando de los años 50, de los 60, de los 70, hasta el 2016, 2017, que es exactamente lo mismo. Esa mentalidad nunca dejó de existir, al contrario, se perfeccionó. Hoy tampoco. No, se perfeccionó. Sí, continúa. Se tecnificó. Lo que él cuenta es una... Claro, la historia está basada en... O sea, la historia estará recreada para la ficción, pero existió en realidad. Sí. O sea, no es un hecho totalmente ficcional. Y bueno, lo que Spike Lee siempre muestra, digamos, en sus películas es la continuidad, es la permanencia. O sea, son hechos que ocurrieron, pero que permanecen, tristemente, y por lo visto permanecerán. Claro, esa mentalidad, Juan, cuando hablamos de la guerra, de la Segunda Guerra, yo no sé hasta qué punto Hitler no ganó la guerra en una parte. Porque esa mentalidad... El libro de Walter Graciano ese, Hitler ganó la guerra. No, es que en realidad la mentalidad... la mano Roberto, yo voy cargando el arma, te digo, cargo el arma. Yo ya, martillo. ¿No ganó la guerra en qué sentido? No, la mentalidad esa fascista, de atacar a minorías y de perseguir, se fue perfeccionando con el tiempo. Obvio. Eso es lo que se llama la biopolítica, se llama eso, más o menos. Sí, Roberto. Ahora vuelvo, sobre ese tema, sí. Exactamente. Sí, a mí me parece, bueno, fundamentalmente, fíjense, una cosa que yo lo descubrí más tarde, quizás ustedes, que seguramente como son un poco más grandes que yo, habrán tenido una educación secundaria mejor, supongo. En realidad, los aliados, es cierto, entraron, pero en realidad, fundamental en que el Tercer Reich perdiera era que estaba combatiendo contra los rusos, que simulaban en el cercado a
creo que era San Petersburgo, no, Leningrado, ¿cómo era? Stalingrado. Stalingrado, bueno, y eso no te lo cuentan las películas, que ahí vino que sí, los rusos sí. Los rusos sí, pero ¿quién ve películas rusas? Nadie. O sea, pero digo, uno siempre vos, no, ya sé, pero digo, digamos, el cine americano como tal no muestra eso, no muestra hay una sola que está buena, que es Enemigo al acecho, con Jude Law. Sí, muy buena, gran película. Desde el lado gran ruso. Película, sí, porque es un francés. Jean-Jacques Arnaud, creo que se llama. Sí, Roberto. Totalmente. Obviamente, claro, porque ahí, bueno, está bárbaro, claro, porque el cine, o yo creo que los americanos en el cine se dieron cuenta que había un aparato ideológico de Estado fantástico, digamos, porque lo saben hacer, es como, bueno, un poco lo inventan ellos, digamos, o sea, lo inventa Griffith, así como lo conocemos ahora al cine, lo inventan ellos. Sí, totalmente, es así. Yo ya me perdí, yo ya no sé dónde estaba. Estábamos en los hombres providenciales, ok. O sea, hoy en día no necesitas invadir un país. Directamente vas con un pendrive, pones la película y ya está, ya la gente ya le automatizas el cerebro. Lo que pasa es que hoy no, yo te diría... Bueno, lo que pasa es que cuando falla el pendrive utilizan los otros métodos. Que son más violentos, obvio. Sí. Pero sumar la televisión, la radio, los diarios, claro, porque no es solo sobre el cine. No, la industria cultural en general. El libro de Adorno y Horkheimer, que lo vamos a trabajar en profundidad, yo tengo que volver a estudiarlo, pero lo vamos a trabajar en profundidad. Por ahí ellos están escribiendo medio en el origen de él, pero ellos directamente dicen, ellos hablan así, dicen films, radio, bueno, eso, su origen es el fascismo. Y como su origen son los regímenes totalitarios, o sea, lo que nosotros heredamos como medio de comunicación, así de grandes medios, bueno, su origen es el fascismo, por lo tanto nunca esperemos otra cosa. Puede ser que haya habido programas que nos hayan gustado cuando éramos chicos, cuando éramos grandes, pero su origen es la subjetivación ideológica, no hay otro objetivo. O sea, es venderte un producto y generar una bajada de línea, no hay otro objetivo. O sea, es el único que hay. Yo diría eso. Y después, con respecto a lo que están diciendo antes, es cierto, lo que me parece que hoy no están dadas, me parece, es la correlación de fuerzas para que haya algún tipo de imperio. Supónganse, ¿cuáles son los tres imperios de la actualidad? Estados Unidos, China y Rusia. Bueno, ¿alguno quiere salir del capitalismo? No, listo, ya está. O sea, ¿qué guerra van a hacer si no? Yo me acuerdo cuando asumió Trump, que gente decía, no, ahora se viene una guerra contra Rusia, ahora se viene una guerra contra Corea del Norte. No se viene ninguna guerra, porque los problemas en principio son económicos. Uno cree que a veces son políticos, y puede ser que sean políticos, pero son económicos. Si eso se mantiene igual, para que haya una guerra para movilizar, es más complicado, digamos. Bien, volvemos al cine, pues ya nos fuimos a mirar otra vez. Bueno, entonces, estamos en la figura del héroe. Entonces, la figura del héroe correspondería, en este caso, por ejemplo, Taxi Driver correspondería a la lógica del profeta. En general, los héroes son o profetas, o guerreros, o fundadores de pueblos. Esas son como las, más o menos son las lógicas que trabaja lo que sería una película más inscrita en la tradición y en el mito. En cambio, en la alegoría, y por eso alegoría viene cercano a lo que sería cine moderno. Cine moderno siempre piensa en lo más cercano al estilo y al documental realista. O sea, vuelvo, Alemania año cero. Ese para mí es o si quieren, ladrones de bicicletas. El cine italiano, en una palabra. Sería como el origen. Y si quieren, el cine francés. Pero el cine francés ya tiene una reflexión sobre sí mismo. El cine italiano, me parece, el neorrealismo italiano es un poco más, como si fuera un poco más genuino en eso. Es decir, che, saquemos las cámaras a la calle.
a mostrar cómo quedó Europa después de este quilombo. Bueno, entonces, el Crónica de un niño solo también, por supuesto, sí, por supuesto, pero yo digo a escala mundial, o sea, no, acá también, a escala mundial, digo. Nosotros también somos argentinos, Juan, nosotros también somos americanos, somos americanos del sur, pero somos americanos. Del sur, sí. No, qué cagada, bueno, no importa. Mirá, si hoy fuéramos americanos, qué feliz que sería yo, bueno, hablaríamos inglés, ya con eso. Entonces, piensen esto, que el cine moderno, como lo que quiere hacer permanentemente, o digamos, funda su estilística, discutiendo con el canon, el personaje también discute con el canon, no solamente la narrativa, sino también el personaje. Fíjense que los personajes del cine moderno y el cine contemporáneo están más cercanos a lo que es una persona. O sea, ya no trabaja con esta construcción poética de personaje que, si vamos a los orígenes, que es donde me gusta ir a mí porque ahí se ve bien, siempre el personaje de las tradiciones mitológicas tiene en algún punto un contacto con la divinidad. Siempre es una especie de dios o de semidios. Aquiles, Agamenón, ¿no? Eso, Héctor, bueno, Eneas. O sea, ustedes piensen que, por ejemplo, la fundación de Roma, que anida en el poema de Virgilio llamado la Eneida, ¿quién es? Eneas. ¿Y Eneas era hijo de quién? De Afrodita, que no era hijo de nadie, pero tomaron la cultura y dijeron, este es así. O sea, era un poeta de Estado. Como ahora. También hay canales de Estado. Es lo mismo. 2500 años. Es lo mismo. Bueno, queda menos de un minuto. Nos conectamos y les voy a leer un poquito Jameson y un poquito Benjamin de alegoría y símbolo, como para más o menos terminar un poquito, pero igual nunca terminamos. Interesante la clase de hoy, me quedé pensando en cosas, voy a pensar quizás para la clase que viene, para el cuatrimestre que viene. Lo que les digo, cuatrimestre que viene, después yo les paso el link, cuando lo tenga traigan amigos, así somos más, cuanto más seamos mejor. Así yo tiro un tema polémico, ustedes empiezan a cagar a putear y ya me voy a hacer un café, hago otra cosa. Bueno, una cosita que quería sumarles, que es algo que comenta Jameson, es algo muy particular. Vamos a ver si se los puedo explicar bien o no, espero que sí, que es lo siguiente. Las obras de arte contemporáneas o modernas, o sea, posvanguardias del siglo XX, como quieren, digamos, de alguna manera poner en crisis el régimen del arte, lo que hacen es alegorizar o comentar. Digo, alegorizar o comentar es porque si es un arte narrativo o es un arte, no sé, solamente, no sé, pictórico o escultura o, como dice Jameson mismo, la propia arquitectura también, que es una de las primeras, si no es la primera experiencia artística de la humanidad, es la arquitectura. Entonces, lo que tiene en, digamos, las obras de arte modernas es su propia representación de la enunciación. O sea, se enuncia como obra de arte. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Esto habla Jameson de las alegorías modernas, porque él dice, las alegorías clásicas, o sea, corrámonos de lo simbólico, las alegorías clásicas generalmente lo que quieren dar cuenta es de cierta lógica entre el bien y el mal. O sea, es como, digamos, dar cuenta de algo muy concreto, a partir de representaciones, como ya dijimos, que me quieren dar cuenta de otra cosa. Pero siempre trabaja en el campo del bien y el mal, el amor, el desamor, etcétera, etcétera. Eso sería la alegoría de la caverna de Platón. Los hombres están encadenados y solo tienen acceso a las cosas a partir de la apariencia. Pero lo que nos cuenta Platón, que son unos hombres encadenados, o sea, esa es la figura, lo que nos está diciendo es otra cosa. Cuando dice que el filósofo es aquel que logró salir de la caverna y que está
contra el sol es porque el sol, que es la iluminación de la sabiduría. Bueno, esa sería la alegoría clásica. La alegoría moderna, al decir de Jameson, trata de enunciar su propia funcionalidad como obra de arte. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan bien. Por ejemplo, ¿vieron Érase una vez en Hollywood? Todos la última de Tarantino. Bueno, es una película que narrativamente me está contando algo de un actor, su guardaespaldas, una actriz, un director, etcétera, etcétera. Pero la propia construcción formal de la película también me está hablando de su propio proceso de enunciación. ¿Por qué? Porque con los actores mismos, un actor en el cine es un elemento significante. Digo, no es casualidad que Tarantino haya elegido a Brad Pitt y a DiCaprio, que son dos galanes como los que cuenta la película, que tuvieron, digamos, cierto movimiento en el cine. Entonces, es una película que los actores los actores como sujetos poéticos o como sujetos, si quieren, como valor dentro de la industria cultural o dentro de la historia del cine, me están hablando de lo que la película está narrativamente está expresando. ¿Se entiende? Es casi, no es exactamente esto, pero es casi como un elemento de distanciamiento, como una lógica de distanciamiento. Porque si no, hubiera elegido a otros actores, ¿por qué los elige a ellos? Los elige a ellos porque ellos son como una especie, como dice, no me acuerdo qué autor, son como una cita encarnada. O sea, Brad Pitt y DiCaprio es como si hubiera habido una película en los, no sé, en los 70 con Robert Redford y, no sé, Cary Grant o James Stewart, que eran los actores de cierto momento del cine. Esos actores son más importantes que su propio personaje. De hecho, yo les recomendé que vean About Schmidt, esa película con Jack Nicholson, que me parece fantástica. Bueno, en esa película, Jack Nicholson, su signo como actor es más importante, es como más, o sea, se lee más que es Jack Nicholson que el propio personaje. Entonces, en ese caso no, pero en Érase una vez en Hollywood, es muy impresionante todo el movimiento que ellos hacen, porque ellos prácticamente, ellos ya solamente con ser capturados en el plano, ya me están hablando de la película que estoy viendo. Otro ejemplo, este es un ejemplo mío, el otro está en otro lado, pero este es un ejemplo mío. ¿Vieron Touch of Evil, Set de Mal? Si ustedes ven Set de Mal, que es como el último, o uno de los últimos film noir de Orson Welles, que es raro porque es un film noir, pero que está trabajado por un genio del cine moderno, que es Orson Welles. Si lo ven aparecer a Orson Welles, que ya estaba grande, gordo, un poco él está hablando de su propia decadencia en la película. O sea, cuando él aparece, que es un detective corrupto, que quiere enjuiciar a los mexicanos, que no sé qué, es una película de fronteras. Touch of Evil está alegorizando su propia decadencia como icono del cine, que es de alguna manera lo que hace Tarantino, por ejemplo, cuando Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood se saca la remera innecesariamente. Entonces claramente ahí hay un gesto que él se está alegorizando a sí mismo, diciendo, bueno, los actores entramos en decadencia, yo soy Brad Pitt, pero me tengo que sacar la remera igual porque es lo que se me exige. ¿Se entiende esto? Digo, es como que la obra de arte, en este caso una película, trata de exponer su dispositivo de soy una película. ¿Se entiende esto? Nada, es yo creo que debe pasar, seguramente hay otro montón. Bueno, vieron, es una película, es una comedia que se llama, con Adam Sandler, que hace de él y de la hermana, que no sé si la vieron, que hace como dos personajes. Bueno, el personaje de Al Pacino en esa película que hace de Al Pacino, medio que hace una cita encarnada de Al Pacino. O sea, Al Pacino hace de Al Pacino y de la imagen que uno tiene que podría ser Al Pacino. Entonces, cada vez que entra a un cuarto, abre así la puerta como si fuera Scarface. Y todo el tiempo se está citando como a sí mismo. Birdman podría, sí,
Exactamente, porque Michael Keaton era un actor de carácter que hizo Batman y medio que su carrera quedó ahí, quedó media... Es genial, Birdman es una película increíble, pero está muy bien eso, exactamente, es una película donde el actor es una cita encarnada, digamos, y si es una cita encarnada es porque hay una, por lo menos para mí, hay un gesto de distanciamiento con respecto a lo que sería una diégesis orgánica, verosímil, ordenada, etcétera, etcétera. Ahí claramente entendemos que no estamos en la narrativa del orden y de la tradición y del mito, porque el mito, el orden y la tradición, y todo, o sea, el cine clásico era un cine, como vimos en las primeras clases, un cine del raccord, un cine de la transparencia, un cine que no expone su dispositivo cinematográfico, sino que lo que hace es generar una verdad cinematográfica. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no entiende? ¿O que no entiende o que le parece que no? ¿Estamos bien? Bueno. Voy a leerles una cosita más, quizás no terminemos hoy, del libro La estética geopolítica, porque todo esto tiene una razón de ser, que es que lo que Jameson detecta como única posibilidad de producción cultural en la contemporaneidad, que él le llama posmodernidad a la producción cultural del tercer estadio del capitalismo, hasta donde lo ve él, que son los años fines de los 70, principios de los 80. Entonces, él medio que inventa, no sé si lo inventa él o lo nombra alguien antes, el término posmodernidad. Hago una aclaración, hay personas que, digamos, absorben el término de que existe algo llamado posmodernidad y otros que piensan que lo que llamamos posmodernidad es un momento más de la modernidad. Eso se los dejo a ustedes que ustedes lo piensen, porque yo la verdad que no tengo una respuesta. Lo que dice Jameson es lo siguiente, es que la alegoría, hay un retorno a la alegoría a partir de que el capitalismo en su tercer estadio, o sea, el capitalismo de las finanzas, del flujo del capital, perdió su centro. Entonces es una red infinita. Lo que él dice es que el cine, como producción cultural, como una vedette, digamos, de la producción cultural a escala global, por eso se llama la estética geopolítica, es el cine, y que el cine, para poder dar cuenta de una totalidad que ya se le hace imposible, no puede ir al símbolo, porque esa totalidad es demasiado para el símbolo, o sea, no podría dar cuenta. El sujeto contemporáneo, dice Jameson, no puede dar cuenta de la red, por decir de alguna manera, de poderes, de tecnología, las lógicas panópticas, las sociedades disciplinarias y el flujo del capital desmedido que va, entra en un país, extrae, saca, manda a otro lado, bueno, que como de eso ya no puede dar cuenta, y sí podía dar cuenta en un capitalismo, si quieren, monopólico, y por supuesto también podía dar cuenta en un capitalismo industrial, dice que recurre a la alegoría, y puntualmente recurre a la alegoría del cine de la conspiración. Seguramente todos para el paradigma de esto, que seguramente la vieron, si no la vieron, vayan a verla. Es una película muy aburrida, pero para entender esto bien, es Todos los hombres del presidente, de Alan Paluca. ¿La vieron? Es sobre el caso Watergate. ¿Sí la vieron? Bueno, fíjense cómo está trabajada la dimensión del poder. Son voces. El que les pasa data es un chabón que se llama Garganta Profunda, que no se le ve la cara. Es como que el poder es una red infinita, prácticamente interplanetaria, digamos, que la única forma de dar cuenta de eso por la desmesura del capital es recurrir a la alegoría, o sea, a la historia pequeña de figuras y relatos y narrativas, y no tiene rostro, exactamente, es que es eso, Hernán, no tiene rostro. Bueno, imagínense ahora con internet. Chao, se acabó.
Ya está, ¿dónde está? ¿Dónde están las computadoras que hacen funcionar esto? Ya está, no podemos imaginarlo. Entonces, alegoría. Esta es una idea de James, ustedes pueden estar de acuerdo o no. A mí me parece interesante pensarlo, lo que me parece son un poquito aburridas las películas que recomienda él, pero bueno. Otra película que recomienda él son los 13 días o 3 del Cóndor, con Robert Redford. Creo que es una película de Sidney Lumet, o de Sidney Pollack. 13 días del Cóndor, ¿alguien la vio? Yo la vi hace bastante, no la volví a ver. Bueno, también es una agencia gubernamental que tiene como un atentado, bueno, eso. Y los personajes que están en esa película dan cuenta de una red de espionaje ligada con los gobiernos como que es imposible de totalizar. O sea, es como que prácticamente lo que nos está diciendo... Esperen que escribieron 4 chats, esperen un cachito. Ok. Lo que nos está diciendo Jameson es que la alegoría es la única posibilidad para poder de alguna manera actualizar lo simbólico. Él esta idea la toma de Benjamin, porque Benjamin, en este libro que yo les comentaba, hace una crítica con respecto a esto. ¿Por qué? Porque es un materialista histórico, o sea, es un marxista. Y también es mesiánico, pero ahí está el cruce de Benjamin, que es genial, que es religioso y marxista. Un delirio. Bueno, hoy ya no vamos a llegar, porque yo les había preparado algo de estética y política de las 9 tesis, de la tesis número 9 sobre la historia de Benjamin y un poquito de Jameson, pero no importa, lo vemos en la clase que viene. Pero de lo que vimos hoy, ¿alguna duda? ¿Algo más o menos se comprendió? Entonces, vuelvo a lo primero que dije al principio de la clase. Alegoría y símbolo son 2 hermenéuticas. Si ustedes buscan, encuentran. Obviamente hay películas que son más favorables para una y menos favorables para otra. Por ejemplo, Perros de Paja, la empecé a ver y dije, acá hay alegoría. Acá hay alegoría porque claramente este astrofísico enano que es Dustin Hoffman, con estos estibadores violentos, me va a hablar de la violencia, Sam Peckinpah, violencia humana. Bueno, claramente estoy viendo un matrimonio y estos personajes que prácticamente no tienen más dimensión que cumplir una función actante, que ya vamos a ver que si lo doy en guión, pero no acá, lo que sería el modelo actancial, para que ustedes puedan pensar también un relato o una película desde elementos actantes. Los elementos actantes son avatars preexistentes en cualquier relato. Esto es un poco estructuralista, por ahí ahora no existe más, sobre todo en el cine moderno, que de estos medios que nos encarga más, pero nos sirve para poder pensar. Entonces, si yo quiero hacer o quiero tener una mirada desde lo simbólico en una película como Perros de Paja, no podría encontrarlo, porque claramente tiene una intención alegórica. Me está hablando de la violencia en el mundo, resumido en un matrimonio que se muda al pueblo de la mujer, que ella ya vivía ahí, que es un pueblo de Inglaterra súper violento, digamos. Y la película trata de eso, de los diversos, no sé, avatares de la violencia. ¿Se entiende esto? ¿Alguien quería preguntar algo? No. ¿La mano? ¿Salvador? No. Sí. Sí. Metiéndonos un poco en historia, ¿no? Sí. Y hay una película del asesinato de Kennedy. ¿La JFK? Sí, ¿La de Oliver Stone? El asesinato de Kennedy no es una alegoría, porque que lo manda a matar es el capitalismo. Yo no lo sé quién lo manda a matar a Kennedy. Viste que no se sabe. En la película fueron todos. Fue Fidel Castro, fueron los petroleros, fueron todos. Mira, yo te diría esto, si te sirve, no sé. A mí me parece que en general, justamente en la política y sobre todo en la política norteamericana, que nosotros, ahora no tanto porque ya hay otros imperios, pero digamos, uno vive en la época de los imperios. Justamente estaba leyendo, les comento breve, no mucho, yo leo libros sobre los griegos, por ejemplo, bueno, o sobre el Imperio Romano, bueno.
Y uno vive una vida de, yo ponerle 40 años, no sé, 50 años, 60 años. Bueno, ¿saben lo que duran los imperios? Duran miles de años, 500 años, 400 años. Entonces, uno tiene como un fragmentito muy corto de vida y cree que este momento es el final. En general, cuando hay un regicidio o un magnicidio, como en este caso, yo creo que hay que leerlo justamente simbólicamente, no alegóricamente, porque es un asesinato, justamente es simbólico, porque, perdón que lo diga así, pero un presidente, el cuerpo de un presidente es claramente simbólico, porque el Estado es superior a él. Él encarna, digamos, como una figura, él como que porta simbólicamente el poder del Estado, pero es un cuerpo como el nuestro. Balbaño, Combio, justamente, mira, está muy bien esto, porque ahora pienso, claro, un regicidio es simbólico. O sea, había que matar al tipo para que caiga como toda su estructura política o todas sus ideas políticas, que yo sinceramente desconozco cuáles son, porque también a nosotros nos convencieron que Kennedy era bueno. Yo no sé si era bueno. O sea, era americano, qué sé yo. O sea, fue el tipo que inició Vietnam, que invadió Cuba. Nixon terminó, pero para nosotros Nixon es malo y Kennedy es bueno, no sé. Solo porque estaba casado con Jackie O, que era copada y era como cheta, pero no importa. O sea, no hay buenos y malos. Son todos malos, digamos. Pero sí lo pienso, a lo que me preguntás vos, sí, claramente, un regicidio, un magnicidio es claramente un acto simbólico. Julio César, digo, eh, porque no, porque está significando algo mucho más de lo que es, pero más a escala global o a escala, si querés, social. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando me voy a otro lado, el bombardeo de Pearl Harbor, Sí, sí, también. el gobierno sabía que iba a haber un atentado y Posible, y es posible, sí. lo acepta para que el pueblo se anote voluntariamente a la guerra. Exactamente, sí. Sí, Eh, generalmente digamos, la política se mueve. ¿Cómo, cómo? La película lo ves como una alegoría. La película Pearl Harbor es malísima, porque es una película que sale es de Michael Bay, que es un director que no la pega nunca. No sé por qué, porque quiere hacer cosas que no sé, Pearl Harbor es una película que es post-Titanic. Entonces dijeron, agarra un chico lindo, una chica linda, historia de amor en un contexto histórico. Sí, pero no soy Jay Cameron, papi, no te va a salir. Y de hecho es un fiasco. Él se muere, después resucita, todo grasa. Porque, claro, uno con los mismos elementos no te sale lo mismo, porque hay como otra inteligencia, digamos, no sé, en ese caso en el que planteas vos, sí, esa película yo ni la analizaría. Pero sí, puede ser que funcione como alegoría. Lo que yo te digo que el incidente de Pearl Harbor como tal posiblemente sea un símbolo. Sí, sí, en general cualquier suceso político funciona como símbolo. Siempre está significando algo mayor del suceso en sí. Porque ¿qué sentido tendría para Japón atacar una base? ¿Qué sentido tiene? A nivel guerra, ¿qué sentido tiene si Estados Unidos era neutro? Provocar que el pueblo quisiera ir a combatir. Sí, sí, pero que los japoneses decís, no. Digo, para Japón, ¿qué valor tendría eso? Ninguno. Bueno, Pertenecía sí, al eje. no, está bien, pero digo, quiero decir, ¿qué valor tendría real? Vamos a meternos con Estados Unidos. Voy a hacer que Estados Unidos se enoje conmigo. ¿Para qué? Quédate en tu casa, que no se metan. Digo, como símbolo, no sé si ya sabían y lo dejaron venir, no sé, pero digo, sí, para el tema que estamos hablando, sí funciona como símbolo. Sí, Pearl Harbor es el símbolo de la inclusión de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, porque ya sí 39. Bueno, entonces, la clase que viene vamos a continuar con este tema, vamos a ver la crítica de Jameson vía Benjamin a lo simbólico y lo alegórico. Si pueden ver estas películas que les recomendé hoy, buenísimo. Si quieren, después se las mando, ¿cómo se llama? Se las mando por WhatsApp.
Sí, mandalas porque el sonido a veces se entrecorta. se entrecorta. Buenísimo. Y ya medio quedan dos clases, o sea, queda la clase que viene y otra más. Y después, cuatrimestre que viene, los que sigan, seguramente se va a sumar más gente, así que algunas cosas tendremos que reponer. Todavía no entramos en periodización histórica ni en cuestiones de la imagen, que son como otras vías de análisis que se puede hacer con respecto al cine. Estamos más en lo político. Me da la sensación que este grupo gusta de las dimensiones políticas del cine, cosa que me interesa, no se peleen ni por WhatsApp ni acá, porque en definitiva somos todos esclavos, o sea que no hay que defender a nadie arriba. ¿Qué estamos a defender? Si arriba son nuestros son los santos patronos. Entonces, cuatrimestre que viene, por ahí ya se los anticipo, vamos a ver un poquito más de Serge Danet, un poquito de Deleuze, sobre todo de su filosofía del cine con respecto a la imagen, que no entramos mucho en esto, sino que nos quedamos más en la teoría crítica. A mí me parece interesante. Lo que les quería preguntar, que en 5 minutos, si desde que empezó porque a mí me sirve saberlo, si desde que empezó el cuatrimestre ven una película y ven algo distinto o ven lo mismo. Si ven lo mismo, me desconecto ya. Si no ven lo mismo, claro, porque ya está, fracasé. Si no ven lo mismo, bueno, díganme qué ven o qué flasharon, si flasharon algo. Tienen 5 minutos. Vemos algo distinto. Paren, levanten la mano, pará. Vamos con Alicia. No, yo me puse muy estricta con la cuestión del pasaje de ideología, por ejemplo, y denuncio muy... Bueno, eso, sobre todo. Lo demás me tengo que estudiar un poquito más, pero eso... Bueno. No, cuando quieren captar mi empatía, todos esos elementos. Absolutamente. Estamos, bueno, hago un comentario. La figura del héroe tiene una sola función para el espectador, que es capturar su empatía primero y luego transferencia y luego identificación. Un poco, Nora, te veo echada directamente, como que estás con una grapa que no está saliendo en cámara, estás como echada así, te veo en el sillón así como haciéndome así. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bien, está muy bien eso. Otra cosa que les haya aparecido en estos meses así de la cursada. A mí me pareció muy interesante la cuestión de la alegoría, lo estamos viendo ahora, pero y dar cuenta de qué es lo simbólico, lo alegórico, lo simbólico que va a lo universal, etcétera, etcétera. Exacto, es un poco lo que hablamos la clase pasada, esto de que... Pero que me parece interesante de golpe de descubrirlo en las películas que uno está viendo, cómo tratar de ver para dónde va. Sí, que yo creo que eso está como categoría de uno, si tiene esas herramientas, o puede estar también en la película. Por eso les recomiendo, vean Taxi Driver esta semana, que está en Cinefilia Malversa, está, y se van a dar cuenta cómo está todo el tiempo, sos el profeta, apareció un ángel, Dios, está como, es como hasta autoevidente. Lo que yo me preguntaría, y se los preguntaría a ustedes también, es por qué nosotros establecimos a Travis, el personaje de Taxi Driver, como una especie de proto-punk. Sinceramente me sorprende, porque digo, vi gente con tatuado, y es una especie de, es San Pablo, hablando en el ágora griega, o sea, básicamente es como una especie de profeta, ¿no? Digo, por ejemplo, yo, solo un segundito, Hernán. Sí. Yo, por ejemplo, en Taxi Driver nunca se me hubiera ocurrido verlo como un profeta. Eso que mirá ahora, y vas a ver que no es. Claro, por eso te digo, para mí es un descubrimiento eso. No se me Lo cual está bueno ver que una película cambia de sentido según la época. Porque quizás en los 70 alguien así, un poco el hipismo, que venía con esas ideas medio... por ahí uno pensaba que estaba bueno, y ahora uno lo ve y dice, este tipo es el pastor, ¿cómo se llama? Es el pastor Jiménez, me está ahí del patá cabeza a cabeza con el pastor Jiménez, con la Iglesia Universal, está ahí.
Sí, Hernán, ibas a decir algo. Creo que también hay que analizarlo en el contexto en que se hizo la película. Acordate que estás hablando años 76, que es cuando explota el punk, es una imagen muy fuerte, ¿sí? Hay que contextualizarlo también todo eso. Total. Pero igual el punk explota en Inglaterra, no tanto en Estados Unidos. No. Mira. Primero arranca en Estados Unidos y Inglaterra lo copia y lo mejora con los Pistols, pero originalmente es de Estados Unidos. O sea que el libro de Simon Reynolds me engañó. ¿Viste el de Simon Reynolds, el de post-punk? Sí. Claro, porque él es inglés. Sí. Simon Reynolds, sí, lo tengo. No, pero ellos lo que hacen es copiarlo y mejorarlo. Sí. Los Pistols son, digamos, la copia mejorada de los Ramones. The Clash sí es otra cosa. Pero volviendo al tema del cine, la imagen de Travis, como decís vos, es lo mismo que puede representar. Hoy me estaba acordando justamente de eso, del personaje de Johnny Rotten. Hoy él dice que él vota en Estados Unidos porque hizo su ciudadano estadounidense y él vota a Donald Trump. No, ¿por qué dijo eso? Es que la cocaína, chicos, aléjense. Cuando les ofrezcan, digan, porque es diabólica, o sea, no es terrible, ¿en serio? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo lo justificó? No entiendo. Porque él dice que Donald Trump mantiene las tradiciones más arraigadas de los Estados Unidos. Hay que entenderlo desde la mentalidad del norteamericano del centro, de cabeza de termo. Entonces ahí sí se entiende. No, está bien, pero un punk, insisto, un punk que está cercano a un queer, si quieren, tiene que estar cerca de un orden menor. O sea, tiene que odiar a Biden y odiar a Trump, odiar a los dos. Además, no ir a votar. O sea, a mí también me rompió el corazón. Un anarquista no vota, chicos, porque legaliza el sistema. O sea, a mí también me rompió el corazón, quédate tranquilo, no sos el único desencantado. Yo también me siento mal. Y bueno, es que uno se pone grande y se pone más sensible por ahí. Algunos se van para la derecha, otros se transforman como en Roberto, que es gente que sigue pensando y sigue manteniendo esas ideas. Bueno, ya me deprimiste, ahora voy a ir a drogarme. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí. No, bueno, yo la vi esta tarde, ¿no? Y a mí, más que un profeta, o sea, me pareció en realidad un racista que se convertía en un vengador urbano, digamos. Sí, o sea, porque al final esa mirada, o sea, esa salida individual, digamos, para tratar de acabar con ese submundo, digamos, que él veía en la ciudad. No me pareció, digamos, en sí un profeta, porque me pareció enteramente individual. El profeta es como que trata de conseguir adeptos. Está bien, es cierto. Dos cosas. Una, lo simbólico, justamente como si uno hace esa lectura, es de múltiples interpretaciones, por eso es simbólico. Digamos, si bien su sentido está medio heredado. Cuando yo digo profeta en el sentido de que él va no profetizando en sí, digamos, al público, pero sí se junta con esta chica, con Judy Foster, que tiene 12 años, y le habla y le dice, digamos, hay como una intencionalidad ahí de reconversión por la senda del bien. Por eso yo digo profeta. Pero que no sé si la viste, esa parte, Mirta, cuando Sybil Shepherd le dice, que ya lo comenté, vos sos una mezcla de profeta y dealer, y él dice, no soy dealer, ¿no? Como dando cuenta, bueno, profeta puede ser. De igual manera, está él hubiera votado a Trump. Seguramente, claro, porque hay un montón de personas que son recontra explotadas en la sociedad, que si quieren, yo se los explico en términos marxistas, seguramente ya lo saben, pero digamos, cuando al proletariado le cuesta menos unirse para
en contra del opresor. A la clase media o a ciertas capas medias le cuesta más unirse, entonces cae más rápido en el fascismo. Digo, esto que dice Hernández, Johnny Rotten, es cómo caer en el fascismo, digamos, en forma sin precedentes. Que de hecho lo que pasa en este país mismo es esto, que es rápido, que cuando aparece alguna idea política que no llegamos a comprender bien, como rápidamente se va el fascismo. Digo, rápidamente. Sobre todo las capas medias que no deberían. Y sin embargo, porque eso está una vez que eso se inició, ya no hay vuelta atrás, digamos. Bueno, nada, eso. Sí, seguramente Travis es un tipo que vota a Trump, sí, claro. Es posible, sí. Mirta, sí. Sí, yo también quería agregar, bueno, la vi nuevamente esta tarde, pues honestamente no me acordaba bien de la película y además, ciertamente seguro que antes tuve otra mirada, de hecho que no recordaba qué había pensado de la película cuando la vi hace muchísimo tiempo, ¿no? Y más ahora, como decís vos, en función de lo que estamos viendo y aprendiendo y a mirar las películas de otra manera, que antes no las mirábamos así. A mí me parece, yo en todo momento fui pensando, bueno, ¿cuál era el mensaje que les interesaba por el otro lado dejar en el espectador? Porque realmente termina con esto de, sí, como la figura del héroe, en esto de que a la niña, esta joven, la puede restituir, vuelve a su casa, vuelve al estudio en la carta que mandan los padres, ¿no? Como que él hizo el bien, en una palabra. Pero por el otro lado, está el tema que mata a todos también. Mata a los malos, digamos. Claro, mata a los malos, pero bueno, diríamos, no entra en una pelea mano a mano, sino pim pam pum, a los tiros los mata directamente, ¿no? Sí. Ahí me puse a pensar, pues supuestamente el héroe en la figura del héroe no actuaría de esa manera, a lo mejor, con los malos. Habría que ver de qué forma. Sí, porque una lógica heroica se plantea que determina, digamos, el héroe proviene del guerrero, el guerrero mata, el prócer mata, esto que estamos hablando. Pero no hubo una lucha, porque él mató incluso por atrás también. No importa porque ellos estaban hundidos en el pecado más abyecto. O sea, para ellos no cae la ley de la vida y la muerte. El problema es que para nosotros, y con esto cierro y los dejo pensando, no sé, para nosotros la violencia es algo que está prohibido, porque nosotros como sujetos del contrato social delegamos la violencia en el Estado, es la única institución que puede hacerse de la legítima violencia. Entonces, cuando vemos una persona así, ¿por qué cuando pasa un suceso de, no sé, una violación cruenta a una hija, el padre no va y mata a los tipos, va y los mata, va y basta, y se acabó, porque cree que están bien? Eso es ideología. Yo igual no quiero generar focos insurreccionales en el Centro Cultural Diana porque ya acabamos de la cabeza, pero digo, creemos en el bien, por eso a vos te salta eso decir, bueno, pero los mató a todos, eran unos tipos que matarlos los voy a matar yo, eran unos delincuentes forajidos, pero ante la violencia, y por cierto, nuestra sociedad es recontra violenta todo el tiempo. Totalmente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos alienados, obvio, y pensamos que la violencia no puede ejercerse, una por las leyes y otra porque ya hemos depositado la confianza en quien se encargue de la violencia sea justamente el Estado. Entonces, por eso, cualquier acto de violencia en el cotidiano nos parece como extraño. Digamos, bueno, no quiero generar, claro, exactamente, el punk, volvemos al punk. Bueno, me voy deprimidísimo con lo de Johnny Rotten. Yo tengo tatuada acá una anarquista, bueno, no importa, así que me la voy a sacar ahora mismo. Así que bueno, nos vemos como dice Leonor, el bien justifica cualquier violencia. Exactamente. Y el bien vehiculiza las peores catástrofes. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Vean Taxi Driver si no la vieron y les mando
las pelis que les recomendé hoy. Mandame Chicos, adiós. Dale. Nos Buen fin vemos. de, chicos. Chao. Buena semana para todos. Nos vemos. Gracias a todos.